Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno en esta mañana. El Señor les bendiga grandemente. Es una bendición, como siempre, poder estar el día de hoy aquí delante de cada uno de ustedes. Vamos a comenzar, hermanos. Les voy a invitar, ¿verdad?, que busquen en sus Biblias el libro del profeta Joel, capítulo 2, versos 12 al 15. Joel 2, 12 al 15, hermanos. Joel capítulo 2, versículos 12 al 15, hermano. Búsquelo ahí. Yo sé que esto es de esos libros que cuestan un poco hallarlos, ¿verdad? Pero son los últimos libros casi del Antiguo Testamento, ¿verdad? Gloria a Dios. Joel capítulo 2, versículos 12 al 15, vamos a tomar la palabra. Gloria a Dios. Leemos la palabra, la tenemos. Gloria a Dios. Leemos la palabra para gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice la palabra: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Amén. Oramos, hermanos, en esta mañana. Padre bendito, santo y maravilloso Dios, digno de toda gloria y de toda honra. Bendito sea tu santo y maravilloso nombre, Señor amado. Gracias te doy por esta oportunidad que me brindas a mí y a este grupo de hermanos, Señor amado, de poder reunirnos un día más en tu presencia, Padre Santo, de poder estar el día de hoy aquí en tu casa, Padre Santo, buscando el alimento espiritual que tanto nuestra alma necesita, Padre. Buscando, Señor amado, que tu palabra traiga bendición, traiga vida, traiga prosperidad a nuestra vida, Señor amado. En el nombre maravilloso de Jesús, úsame en esta hora, Padre Santo. Usa mis labios, usa mi lengua para hablar de tus maravillas, Padre Santo. Abre nuestros oídos espirituales, Dios mío, para poder recibir tu palabra hoy en esta mañana, Padre, con corazón dispuesto, Padre, con corazón abierto, Dios mío, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Bien. El tema en esta mañana decidí, hermanos, titularlo Motivaciones para ayunar. Ya que estamos en ayuno, ¿verdad? Y hoy estamos cerrando esos ayunos. Creo yo que toda la iglesia fue anunciado, todos lo sabíamos, hermanos. Creo que este tema es importante. ¿Por qué razón, hermano? Yo ya tengo muchos años en Cristo, muchos años en el Evangelio. Y cuando uno viene comenzando, cuando uno viene iniciando, ¿verdad? Uno tiene toda la motivación del mundo. Uno quiere orar, uno quiere venir a la iglesia, uno quiere aprender, hermanos, uno quiere saber más de la palabra. Uno está con todas las ganas, con todo el deseo, hermanos, de hacerlo mejor. El problema es que al pasar el tiempo, al pasar los años, hermanos, como que esa motivación se va perdiendo. Como que esas ganas van disminuyendo. Y ya uno muchas veces ni siquiera tiene el deseo, hermanos, de hacer lo básico para mantenerse en el camino espiritual. Hoy en día, hermanos, pues, como digo, cuando yo inicié las cosas eran muy diferentes, tanto en mi vida espiritual como lo veo en la iglesia incluso. Porque yo recuerdo antes, cuando yo era miembro, ¿verdad? Y los ayunos se programaban, hermanos, para el campo de retiro.
iban 2, 3 buses grandes de gente, hermanos, a ayunar. Y ahora que yo soy líder, hermanos, y me toca ir, apenas a veces alcanzamos a llenar un bus con la gente que va. La gente ya no tiene esa motivación, ¿verdad? Y ese es un peligro, hermano, espiritualmente hablando, ¿verdad? Perder la motivación en las cosas del Señor. Porque una de las cosas, hermanos, que nos mantiene alerta es hacer lo que Cristo dijo, ¿verdad? Velad, ¿verdad? Todo el tiempo, orar, hermanos, ayunar. Y el ayuno es algo de los que generalmente, hermanos, menos hacemos nosotros. A veces nos oramos ahí a fuerzas, a empujones, venimos a la iglesia ahí porque tal vez hay el líder que nos está jalando. Pero ayunar muchas veces es lo que menos se hace, hermano. Y es algo que realmente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hermano, siempre dio mucho resultado en la vida espiritual. Por lo tanto, hermano, hoy que estamos cerrando este día de ayuno, estos 3 días de ayuno, y que cada mes vamos a estar ayunando, yo creo que es importante, hermanos, recordar cuáles son las motivaciones para ayunar. Así que hoy tomé 5, hermanos, momentos en que diferentes personas decidieron ayunar por diferentes motivos. Así que vamos a tomar, hermanos, el primer punto. Ayuno por la amenaza que se avecina. Vamos a buscar segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 1 al 13, hermano. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos 1 al 3. Segunda de Crónicas 21 al 3, dice la palabra de esta manera. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron avisos a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Jezón Tamar, que es en En-Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo progonar ayunos a toda Judá. Amén. Es necesario ayunar para prepararnos para las batallas que se aproximan. Es importante, hermanos, entender que nosotros estamos en una guerra constante, ¿verdad? No una guerra física, sino una guerra espiritual. Tenemos un adversario, tenemos un enemigo que día tras día, hermanos, viene contra nosotros con todo su ejército para destruirnos. Aquí vemos en el sentido, hermanos, el rey Josafat, ¿verdad? Era rey de Judá, tenía poco de haber empezado su reinado, pero Josafat era un hombre que de los pocos reyes de Judá que hizo lo bueno delante de Dios, que anduvo conforme a su padre David, dice la palabra. Él quitó todas las imágenes que en aquellos tiempos habían levantado en todo Judá, y él empezó a hacer las cosas bien, por decirlo así. Pero ¿qué sucede? Dice la palabra que llega un punto que vienen contra él ciertos enemigos, vienen contra él otros reyes, y dice que se le da aviso y le dice, vienen contra ti un ejército grande del otro lado del mar. Él se le avisa y dice, viene tu adversario. ¿Y qué es lo que Josafat hace, hermano? Lo primero que hace, noten ustedes, en el verso 3, dice que entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo progonar ayuno a toda Judá. Inmediatamente que él recibe la noticia de que sus adversarios vienen para destruirlo, él lo primero que hace, hermano, es que se humilla. Josafat era el rey de Judá en aquel tiempo. Él tenía ejércitos a su disposición, hombres preparados, hombres listos para la guerra. Pero él lo primero que hace no es ir a su ejército y decirle, hey, alístense porque vamos a luchar, prepárense porque vamos a la guerra. No, lo primero que él hace es que se humilla delante de Dios.
Y dice, vamos a buscar a Jehová en ayuno. Porque de nada sirve, hermanos, prepararse para una guerra si Dios no está con nosotros. El ayuno es importante a la hora de los problemas, de las luchas que nosotros se nos avecinan. Usted puede decir, hermano, usted no sabe lo que yo estoy pasando ahorita, qué montón de problemas tengo. Pues déjeme decirle que seguramente en el futuro va a tener más. Esos problemas, hermanos, muchas veces no se terminan. Porque vuelvo y repito, estamos en una lucha, en una guerra constante. El enemigo busca destruirnos de una o de otra manera. Hoy es un problema, mañana va a ser otro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Prepararnos para esa guerra, prepararnos para esa lucha. ¿Cómo lo hacemos? Orando, buscando a Dios, ayunando. El ayuno, hermanos, es la práctica que antiguamente se usaba más. ¿Sabe por qué? Porque era una forma de humillarse delante de Dios. Porque cuando oramos, hermanos, si bien es cierto, usted puede hacerlo con toda humildad, hermano, usted le está pidiendo algo a Dios. Cuando usted ayuna, hermanos, usted reconoce que usted necesita de Dios realmente. Usted está dispuesto a humillarse totalmente delante de Dios. Que usted está dispuesto a dejar algo porque Dios responda. Porque cuando ayunamos no comemos. Decimos, no, voy a ayunar hasta las 3, 4 de la tarde. Este tiempo lo voy a dedicar a Dios. Voy a dejar de comer para que Dios escuche mi petición, para que Dios mire mi situación. Cuando oramos generalmente nosotros no dejamos nada. Al contrario, queremos sacar algo de Dios cuando usted ora. Cuando usted ayuna, usted está dejando algo para que Dios responda, hermano. Por lo tanto, por eso antiguamente, generalmente, cuando habían estas situaciones, como en el caso de Josafat, lo primero que él hacía era pregonar ayuno, para que Dios vea la humillación que el pueblo tenía, para que Dios vea que realmente ellos necesitaban que Dios hiciera algo. A veces, hermanos, los problemas a nosotros nos agarran, como dicen, con la guardia baja. ¿Por qué nos los agarran con la guardia baja? Porque no oramos, porque no ayunamos, porque no nos congregamos. No leemos la palabra, hermano. Y allá cuando los problemas vienen no hallamos qué hacer. Y andamos preguntando, ¿y qué decimos? ¿Qué hago? Allá vamos donde el amigo, donde la familiar, ¿y cómo hago? ¿Cómo salgo de esta situación? Déjeme decirle que si usted ayunara, si usted orara, si usted leera la Biblia, usted no necesitaría andar preguntando. Usted mismo sabría qué hacer. Porque la palabra nos instruye para eso. La palabra nos prepara justamente para eso. El ayuno nos prepara para eso. Para que cuando los problemas vengan, para que cuando nosotros tengamos a nuestro adversario enfrente, hermano, sepamos qué hacer. Josafat dijo, bueno, vienen contra mí. Busquemos a Jehová en ayuno. Busquemos a Jehová en oración. No necesito ir a ver cuántos soldados tengo. No necesito ir a ver cuántas armas están disponibles. Lo primero que necesito es buscar a Dios en ayuno. Que Dios vea mi necesidad. Que Dios vea que realmente que lo que le voy a pedir es algo que necesito que haga. Lo primero que hizo Josafat fue buscar el favor de Jehová a través de ayuno. No fue pasar revista a sus ejércitos. Señaló un día de ayuno y oración a fin de confesar unidos sus pecados y pedir socorro a Jehová. Porque dice en el verso 4 ahí mismo de Segunda de Crónicas 20. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Dice que todo el pueblo se juntó. Todo el pueblo fue a pedirle ayuda a Jehová, a pedirle socorro a Jehová, porque el fin del ayuno es este, hermanos, pedir ayuda a Dios. A veces es triste realmente ver cuánto necesitamos de Dios, hermanos. Que hay personas que necesitan tanto que Dios haga algo en su vida y no quieren orar ni ayunar. Prefieren mandar un papelito y no es que sea malo, hermano, los días jueves aquí, pero orar no oramos en las casas. Cuando nos dicen, hermano, hay que ayunar, vamos al campo de retiro. No, hermano, es que no puedo. Que a mí ayunar me da dolor de cabeza. Hermano,
van a haber cosas peores que podemos pasar. Es preferible pasar un dolor de cabeza ayunando, por decirlo así, que estar postrado en una cama por desobediente. Pero muchas veces eso no lo comprendemos. Es necesario ayunar, hermanos, por las amenazas que se avecinan, porque vuelvo y repito, los problemas no se van a acabar hoy. Una de las mentiras que muchas veces a nosotros se nos dice para que vengamos a veces a la iglesia por primera vez es que nos dicen, vaya a la iglesia y Dios va a resolver todos sus problemas. ¿Por qué digo que es mentira? Mentira en el sentido que los problemas no se resuelven solo con venir a la iglesia. Hay que hacer mucho más que eso, hermano. Porque si los problemas se resolvieran con venir a la iglesia, aquí pasaría lleno todos los días. Pero la gente viene un día aquí, se sienta y dice, bueno, ya fui a la iglesia, mi problema en mi casa se va a resolver. Allá va a su casa y mira que el problema sigue. Y dice, entonces no vuelvo a ir. No, hermanos, entendamos que hay que hacer mucho más. Y una de las acciones que usted puede hacer para prepararse para esas amenazas futuras, para esos problemas futuros, hermanos, es ayunar. Gloria a Dios. El segundo punto, hermanos. Ayuno para que el Señor brinde dirección. Esdras capítulo 8, verso 21. No se vaya muy largo, hermano, unos libros adelantitos de donde estábamos. Esdras, el libro de Esdras, capítulo 8, verso 21. Dice la palabra en Esdras 8:21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ayuno para que el Señor brinde dirección, hermano. Porque hay decisiones que tomar. Hay un camino que elegir, hermano. Hay que tomar una decisión. ¿Para dónde agarramos? Y si nosotros no tenemos la dirección de Dios, déjeme decirle que muy seguramente vamos a equivocar el camino. Esdras, hermano, fue el hombre que fue inquietado por Dios para levantar los muros de Jerusalén cuando había sido derribado. Y dice la palabra que justamente en este capítulo 8, él relata cómo se tomó la decisión de ir a Jerusalén. Él escogió a hombres, empezó a escoger a personas. Y dijeron, vamos a ir a Jerusalén a hacer esta misión. Pero ¿qué es lo que Esdras hizo? Dice que proclamó ayuno. Publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ayunar para que Dios nos guíe en nuestros pasos es vital. Esdras se había preocupado en llevar levitas en su viaje a Jerusalén, mas ¿de qué le serviría si no tuviese a Dios consigo? Esdras dijo, bueno, voy a buscar a levita, porque la tribu de Levi había sido la tribu que Dios había designado para servir a Jehová en el arca. Y él dijo, bueno, voy a buscar a esta tribu, a estos hombres de esta tribu en particular, porque estos son los servidores de Jehová. Ahora bien, hermano, él se había preocupado por llevar, por decirlo así, a los mejores hombres o a los más aptos delante de Dios para la misión que llevaba. Pero como dice aquí, ¿de qué serviría si Dios no iba con él? Yo me puedo rodear de pastores, hermano, de apóstoles, de evangelistas, de profetas. De nada sirve si Dios no está conmigo. Dios va a estar con ellos, pero no conmigo, hermano. Entonces, Esdras dice, publiqué ayuno para que Dios nos diera camino derecho, dice él. O sea, para que Dios le diera el camino correcto, el camino acertado. Y él añade, no solo para nosotros, dice, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Hermano, padre de familia, ahorita estaba anunciando esa reunión de padres que viene a futuro. Déjeme decirle, padre de familia, que usted la decisión que tome,
usted lleva personas detrás de usted. Que una buena decisión puede ser no solo una buena decisión para usted, sino para su familia, para sus hijos y para todo lo que usted tiene. Y una mala decisión puede significar lo mismo. ¿Qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Buscar a Dios, que Dios nos dé dirección. ¿Cómo lo hizo Esdras? Publicó ayuno. Mire cómo, de tantas maneras que nos sirve el ayuno, y a veces lo que menos queremos hacer. Él dijo, yo tengo la misión, pero necesito que Dios vaya conmigo. Expresaban humillación, confesaron sus pecados y se arrepintieron en busca de perdón. Fortaleciéndose en oración, oraban para solicitar a Dios un feliz viaje, y Dios les escuchó, porque así lo dice el verso 23. De ahí mismo donde tomamos de Esdras, dice, ayunamos pues y pedimos a Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Ayunamos, pedimos, y Dios nos fue propicio. El problema es que nosotros solo queremos lo último. Solo queremos que Dios nos sea propicio. No queremos ayunar ni queremos orar. No queremos invertir fuerzas en buscar a Dios. Porque según nosotros, Dios nos ama tanto, hermanos, que allá sentados en los muebles viendo televisión, Dios ahí nos va a bendecir. Eso no va a suceder. Estos hombres entendían eso. Estos hombres entendían que necesitaban hacer algo para que Dios se moviera, hermano. Para que la mano de Dios se moviera en su vida a su favor. Y dijeron, dijo Esdras, ¿qué puedo hacer para que Dios escuche mi petición? ¿Qué puedo hacer para que Dios sea propicio? Él estaba en Babilonia y él iba a viajar a Jerusalén. Pocas palabras, hermanos, él no estaba al lugar al que tenía que ir, iba para allá. Por lo tanto, no había mucho lo que Esdras podría hacer, pero lo que pudo hacer, lo hizo. Publicó ayuno, buscó a Dios en oración. Hermanos, a veces Dios solo espera que usted haga lo que usted pueda hacer, pero ni siquiera eso queremos hacer. Ni siquiera lo mínimo queremos hacer. Tercer punto, hermanos, para que el tiempo nos ajuste. Ayuno para que el Señor nos dé gracia. Este es conocido. Esther capítulo 4, verso 16. Esther, el libro de Esther, capítulo 4, verso 16, hermano. Dice la palabra, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, día y noche. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ayuno para que el Señor nos dé gracia. Ayunar para obtener la gracia de Dios puede cambiar lo que ya está establecido. La reina Esther, hermanos, tenía un problema, un grave problema. Se había fraguado un plan para destruir a todos los judíos en aquel tiempo. El exterminio estaba casi a las puertas, hermanos, solo para que se firmara, por decirlo así, esa ley. ¿Qué es lo que hizo ella? Pidió ayuno. Reúne a todos los judíos, le dijo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Mire, qué importante. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther necesitaba que el pueblo judío ayunase para que evitara el exterminio y fuera capaz de interceder ante el rey, aun cuando no era permitido hacerlo.
Porque en aquel tiempo, hermanos, para el rey en Susa, era necesario tener cita previa, como él le dice. Tenía que hacerlo ordenadamente. Si alguien entraba ante el rey sin tener cita, por decirlo así, hermano, dice que esa persona moría inmediatamente. Por lo tanto, era algo establecido en aquel tiempo. Pero ¿qué hizo Esther? Dijo, pidan ayuno, pidamos en ayuno, busquemos a Dios en ayuno para que yo pueda entrar ante el rey, aunque la ley no lo permita. ¿Qué es eso, hermanos? Pedir la gracia, porque gracia es eso, hermanos, justamente. Hacer algo, hermanos, que no merecemos o recibir algo que no merecemos. La gracia de Dios simboliza eso. Cuando usted dice la gracia de Dios llegó a mi vida, usted está diciendo Dios me dio algo que yo no merecía que me lo diera, porque no era permitido. Esther dice, busquemos a Dios en ayuno para que Él dé gracia a mi vida, para que yo entre delante del rey. Obtengamos el favor de Dios en ayuno y podremos luego esperar obtener favor de quien sea necesario. Queremos, hermanos, que la gente nos ayude. Queremos que la gente, hermanos, esté de acuerdo a veces con lo que necesitamos. Pero no queremos, hermanos, pedir el favor de Dios primero. Es necesario primero humillarse y decirle a Dios, Dios, dame gracia, porque voy a ir delante de esta persona y pon gracia en mí para que esta persona abogue a mi favor. Una hermana me comentaba hace poco, ella tuvo una situación bien complicada y me dijo, me van a citar en tal lado, tal día, para solucionar este problema. Problema grande, problema difícil, hermano. Problema que ahoga a las personas, que aprieta a las personas. Yo le recuerdo que yo le dije, hermana, busquemos a Dios en ayuno y oración. Usted va a presentar tal día, entonces estos días busque a Dios, pídale a Dios que le dé palabras para que cuando usted esté delante de aquella persona que la va a entrevistar, usted le explique detalladamente su situación y esta persona pueda ponerse de su lado, pueda entenderla, pueda condolerse. Porque es lo que debemos de hacer, es lo que la palabra nos dice que debemos de hacer. Yo no puedo decirle, vaya hermana a hablar y sin buscar a Dios. Eso es imposible porque usted puede hacerlo, pero déjeme decirle, usted se expone a que la gracia de Dios no irá con usted. Y usted podrá exponer a la persona, pero le dirá no. Le dije, busque a Dios ahorita. Pídale dirección a Dios, pídale que Dios ponga palabras en su boca para que usted sea capaz de exponer su situación ante esta persona. Porque es lo que debemos de hacer, hermanos, para que el favor de las personas nosotros lo podamos tener, tenemos que buscar primero el favor de Dios. Debemos de entender esto. Esther lo entendió, dijo, bueno, yo voy a hacer algo que puedo morir. Por eso al final dice, y si perezco, que perezca, dice ella. Ella estaba dispuesta a tomar ese riesgo. Pero ella buscó algo, una pequeña esperanza y dijo, ayunemos. 3 días y 3 noches, dijo. Ayunemos en todo el pueblo judío, dijo, para que yo pueda hacer esto. Si hay una esperanza de que el rey perdone mi vida, si hay una esperanza de que el rey escuche lo que yo le voy a decir, necesitamos ir con el favor de Dios. Necesitamos que la gracia de Dios esté con nosotros. Hermano, eso es importante. A veces nosotros, fíjate que hasta para pedir favores a las demás gente, hermano, no tenemos, como dicen, gracia. Hasta para pedirle algo a otra persona es necesario tener gracia, hermano. Tener palabra, la forma adecuada, con las palabras adecuadas. Pero si nosotros vamos así, como dicen, a la zumba marumba, hermano, entonces, ¿qué va a pasar? Muy seguramente nos van a decir que no. Pero la gracia de Dios, hermano, puede cambiar, como dice, lo que está establecido. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la ley estaba que nadie se podía presentar delante del rey sin cita previa. Y Esther lo hizo, pero lo hizo porque la gracia de Dios estaba con ella. 4º punto, ayuno para buscar la misericordia de Dios. Jonás capítulo 3, verso 5.
Jonás 3:5 dice la palabra: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ayunar puede ser el paso necesario para mover a misericordia a Dios. La ciudad de Nínive también tenía un gran problema. Y es que un profeta había llegado predicando no un mensaje de salvación, sino un mensaje de destrucción. Porque el mensaje de Jonás era ese: Dios destruirá Nínive por los pecados que el pueblo había hecho. ¿Qué se puede hacer en esa situación? El mensaje de Jonás no era de salvación, sino de destrucción. Por esto, los habitantes de Nínive no les quedaba más que buscar la misericordia de Dios en ayuno y un cambio en su condición delante de Dios. Es necesario mover a Dios a misericordia. Dios no tendrá misericordia de nosotros todo el tiempo, hermano. No, Dios no es ese padre o esa madre alcahueta, por decirlo así, que siempre le da pesar a su hijo, aunque su hijo ande perdido, por decirlo así. Dios tiene misericordia, claro que sí, pero llega un punto que la misericordia de Dios se termina. Con Nínive la misericordia se había acabado, el tiempo se había acabado. Dios manda a Jonás y le dice: ve y dile a Nínive que serán destruidos, que el castigo ya está listo, como dijo Cristo, que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da buen fruto. Hermano, eso es algo que no podemos cambiar. Pero ¿qué es lo que hizo el pueblo de Nínive? Dice que los hombres de Nínive creyeron al mensaje de Jonás. Creyeron lo que Jonás les estaba anunciando. Creyeron que había un Dios todopoderoso que los iba a destruir si ellos no cambiaban. Y lo primero que hicieron, proclamaron ayuno también. Un ayuno fuerte, hermanos, un ayuno grande, porque era necesario. Porque mover la misericordia de Dios no es fácil. Los hombres de Nínive, el rey de Nínive incluso dijo que ayunan hasta los animales, Dios. Los niños pónganlos a ayunar porque esto que está aconteciendo tenemos que revertirlo. No, él no dijo solo ayunemos los hombres y las mujeres, no, dijo los niños y los animales también los ponen a ayunar, digo, para que esto cambie, hermano. Porque mover a misericordia de Dios requiere esfuerzo, requiere, hermano, una decisión, requiere acción inmediata, hermano. Vuelvo y repito, la misericordia de Dios no llegará mientras yo estoy sentado bien cómodo en mi casa. Tengo que mover la misericordia de Dios a mi favor. Si el castigo, hermano, si la sentencia está a la puerta de mi vida, hermano, puedo revertirla porque se puede revertir. Porque Dios aquí no es que se arrepintió de sus palabras, no. Lo que pasó es que Dios vio el cambio en la ciudad de Nínive y eso cambió su decisión. Porque así es Dios, hermano. Dios siempre nos da una oportunidad, pero debe de haber un cambio. Tiene que haber algo que vea a Dios que realmente nosotros estamos tomando otro rumbo, hermano. Nínive sí tomó la decisión. Nínive escuchó el mensaje de Jonás y dijeron: vamos a cambiar esto. Si hay un Dios tan poderoso para destruirnos a todos, ese mismo Dios también puede salvarnos. Ese mismo Dios puede también salvarnos de esa destrucción. Porque, ojo, entendamos esto, Nínive no era una ciudad judía. En pocas palabras, ellos no conocían a Dios. Ellos no habían escuchado a Jehová. Posiblemente ese fue el primer mensaje que escucharon de Jehová de parte de Jonás. ¿Y qué mensaje? Que Dios los iba a destruir. Pero ellos dijeron: bueno, si ese Dios es tan poderoso para destruirnos, también ese Dios nos puede salvar. Busquemos el favor de ese Dios. Busquemos la misericordia de ese Dios. Hermano, a veces para nuestra vida hay cosas terribles. Como le dijo Cristo a Pedro: Pedro, si supieras que Satanás te ha pedido para zarandearte. Hermano,
Muchas veces Dios a nosotros nos guarda de cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos realmente. De cosas que son tan terribles, hermanos, que si Dios las permitiera en nuestra vida, nosotros a ver cómo estaríamos. Pero eso es cuando nosotros, hermanos, realmente estamos dispuestos a mover a misericordia de Dios. Estamos dispuestos, hermanos, a que Dios haga algo a nuestro favor. Dios nos ama con amor eterno, claro que nos ama. Pero vuelvo y repito, Dios no es un Padre alcahueto con nosotros. No es un Padre que todo lo que nosotros queramos, Él nos va a dar así por así, hermano. Dios quiere que nosotros no lo ganemos. Que usted sea merecedor de sus bendiciones, merecedor de su misericordia, hermano. Que usted sea merecedor de que Dios haga algo en su vida. Si usted no quiere, hermano, las bendiciones de Dios, entonces seguramente usted podrá estar 30 años sentado en esa silla y usted nunca mirará nada. Porque no es merecedor. Porque simplemente se conformó con estar sentado. El rey de Nínive dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya está la sentencia, no voy a sentar a esperar que Dios nos destruya. No. Él dijo, voy a hacer algo por lo menos. No me queda de otra que buscar la misericordia de este Dios. Proclamen ayuno, que ayunen los niños, que ayunen los animales, que ayunen los caballos. Hasta que este Dios se conduela de esta situación. Ellos hicieron algo merecedor de la misericordia de Dios. Y el último punto, quinto punto. Ayuno para que Dios nos respalde en nuestra vida y ministerio. Muy conocido también, Mateo 4, 1 al 2. San Mateo 4, 1 al 2. Dice la palabra, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Prepararnos en ayuno para ser capaces de recibir el respaldo de Dios. Creo que hemos leído muchos en los evangelios, hermanos, y conocemos perfectamente la historia de Cristo. Cristo había sido recién bautizado en ese momento. Y dice la palabra que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para que fuera tentado. Pero justamente en ese desierto Cristo hace algo, ayuna. 40 días y 40 noches. Pero Él ayuna. El Señor Jesucristo venía de ser elogiado por el Padre cuando éste declaró, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero entendía que necesitaba el poder de Dios para realizar la obra que se le había encomendado. Fíjate que justamente esto es verdad. Cristo venía, como digo, de ser bautizado y dice la palabra que el Espíritu Santo en forma de paloma descendió y se posó en él. Y la voz del Padre Celestial se oyó y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, Cristo venía de recibir el más grande elogio que un ser humano puede recibir. Que la voz de Dios diga, este es mi Hijo amado que me complace como actúa. Este es mi Hijo amado que me complace quien es. Pero ¿qué sucede, hermanos? Cristo entendía que no se podía quedar con el elogio. A veces nosotros nos quedamos solo con el elogio, hermano. Y qué bonito predica, y qué bonito canta, y qué bonito ora, y qué bonito cómo usted va a la iglesia. Y nos quedamos ahí, ay, que es cierto, así que lo hago bien bonito. Hermano, eso no servirá de nada, los elogios no nos salvarán. Cristo fue al desierto y ayunó porque sabía que lo que le esperaba, hermano, iba a ser duro para él. Sabía que la misión que le aguardaba necesitaba que el respaldo de Dios estuviera. Es irónico porque el Padre, hermanos, amaba a Cristo, lo elogió y dijo, este es mi Hijo amado. Dios lo elogiaba, pero lo que le esperaba era el desprecio del ser humano, el desprecio del hombre, la sabiduría del hombre, el que los fariseos dijeran, demonio tiene, por Beelzebú hace las cosas. Como que Dios tenía una opinión de Cristo y la gente, el ser humano tiene lo contrario a lo que Dios dice. Por eso Cristo necesitaba el respaldo de Dios, hermano.
Él sabía lo que se le avecinaba, él sabía que iba a tener adversarios, él sabía que iba a tener oposición, necesitaba que Dios fuera con él en esa hora. Por eso este punto, hermano, ayuno para que Dios nos respalde en nuestra vida y ministerio. Porque déjeme decirle, necesitamos el respaldo de Dios en todo lo que hagamos, tanto en nuestra vida, hermanos, individual, por decirlo así, como en nuestra vida espiritual, en el ministerio, cuando Dios nos llama a servir. Usted necesita que Dios respalde sus acciones, que Dios apruebe sus acciones, que Dios esté ahí con usted, de acuerdo con lo que usted está haciendo, hermano. Porque si Dios no está de acuerdo, usted podrá hacer lo que usted quiera hacer y no funcionará. Hay iglesias, hermanos, que dicen, vamos a poner canchitas para que los jóvenes vengan a la iglesia. Y eso no funciona, hermano, porque Dios no busca futbolistas. Porque el Padre no anda buscando al nuevo Messi. El Padre anda buscando un orador, alguien que le ame, que le busque. Por eso no funciona ese tipo de decisiones. Porque Dios no respalda esas cosas. Cristo entendía muy perfectamente esto. Fue llevado por el Espíritu al desierto, donde tendría un enfrentamiento con Satanás y era tentado después de ayunar 40 días y 40 noches. Pedir el respaldo de Dios en ayuno y oración para cumplir con la obra de Dios marcará el éxito o fracaso en nuestra misión. Dígamelo bien. Cristo ayunó y tuvo un enfrentamiento, hermanos, que ningún hombre piense yo que podría soportar. Un enfrentamiento cara a cara con Satanás. El diablo a Cristo ha sido el único que en persona, por decirlo así, hermano, lo ha querido tentar. Y él le puso, mira esto, mira aquello, mira aquí. Pero Cristo pudo soportar, hermano. ¿Por qué pudo soportar? Porque Cristo venía de un tiempo de búsqueda de Dios, de ayuno y oración. Porque Cristo se había preparado para ese enfrentamiento. Cristo estaba listo para ese momento. Por eso Cristo pudo salir victorioso. No es que Cristo es el Hijo de Dios, pero Cristo era hombre también. Como usted y como yo. Es más, y este versículo lo dice al final. Dice al final del verso 2, tuvo hambre. Como cualquier hombre que después de ayunar 40 días y 40 noches tiene hambre. Y a veces uno, hermano, ayuna 2 días uno y llega a la casa arrasando con todo lo que haya. No, digamos 40 días y 40 noches. Pero aquí, esta última frase, hermano, recalca la humanidad de Cristo. El que tuvo hambre y ser tentado por Satanás cuando le dije, convierte estas piedras en pan, hermano, no era fácil. Porque Cristo lo podía hacer, hermano. No hay cosa más difícil de decir que no, hermano, aquello que usted lo puede hacer. Que está a su disposición. Que usted dice, solo agarrarlo. No hay problema, tomarlo. Pero Cristo dijo, no, a pesar de que tenía hambre. ¿Por qué él lo hizo? Porque el respaldo de Dios estaba con él. Como dice aquí, hermanos, en la búsqueda de Dios, el respaldo de Dios marcará el éxito o el fracaso en nuestra misión. Usted, yo que estoy aquí delante de ustedes hoy, tenemos una misión, tenemos una encomienda, tenemos un ministerio, hermano. Todos los que estamos hoy aquí lo tenemos. No es que yo no soy líder, ni siquiera soy asistente en mi célula. No importa, usted tiene un ministerio. Dios lo ha llamado para buscar almas. Dios lo ha llamado para evangelizar. Dios lo ha llamado para apoyar a su líder. Dios lo ha llamado para que usted cante en su célula. Dios lo ha llamado para que usted recoja ofrenda. Dios lo ha llamado por algo. Todos tenemos un ministerio. Y depende mucho, hermanos, si el respaldo de Dios está con nosotros para que ese ministerio sea exitoso o no. ¿Cómo podemos pedir el respaldo de Dios? Orando, sí, orando, pero ayunando también. Humillándonos delante de Dios. Diciéndole, Dios, yo estoy dispuesto a hacer todo para que tú estés conmigo. Terminamos, hermanos. Conclusión, existen muchas razones para las cuales ayunar. Lo importante es que el ayuno nos meta a buscar más de Dios cada día. El ayuno nos prepara o prepara nuestra alma para estar sensible a la voz de Dios. Voy a terminar con un último versículo, Isaías 58, 6.
para concluir. Vamos a leer desde el 4, hermanos, porque creo que es importante. Isaías 58, 4 al 6, dice la palabra. He aquí para que contiendas y debates ayunéis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza con junco y haga como cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Si ustedes, como dijo el hermano Orlando, los capítulos a veces tienen títulos y en su Biblia ahí dice el verdadero ayuno. Porque dice, ¿acaso es que ustedes se aflijan y estén tristes y estén hasta enfermos? Eso es ayuno, dice Dios. Es eso, que ustedes en lo alto, con su voz en alto, lo griten en lugares altos, o sea, como lo hacían los fariseos en aquel tiempo, y Cristo también lo mencionó, que hacían ayuno y ellos afligían su rostro para que la gente mirara que ayunaran. Eso no es ayuno, dije Dios. Y aquí da Dios la respuesta al verdadero ayuno, dice. No es más bien el ayuno, dice el 6, que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Para todo esto es el ayuno de Dios, hermano. Para desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, hermano. Todo eso que usted no puede hacerlo humanamente, lo puede hacer con ayuno, hermano. Esas cadenas, esas ataduras, esos yugos que están en mi vida y en la vida de nuestra familia, usted las puede romper con el verdadero ayuno de Dios. Eso es el ayuno de Dios. Yo termino con esto, hermano, pero recobremos la motivación para hacer las cosas de Dios. Recobre la motivación para orar, recobre la motivación para ayunar, recobre la motivación para venir a estos lugares. Porque eso puede cambiar mucho su destino, eso puede cambiar mucho lo que le falta en su vida, hermano. Eso puede poner a Dios a su favor. Pongámonos en pie, vamos a terminar con una corta oración en esta mañana. Y tengo la obligación de hacer un llamado si alguna de las personas que hoy están aquí no tiene a Cristo en su corazón, no tiene a Cristo en su vida, o necesita reconciliarse con Dios, yo le invito en esta hora a pasar adelante y recibir a Cristo. Cristo quiere cambiar nuestra vida. Cristo quiere, hermanos, que con su ayuda, que con sus enseñanzas usted pueda redirigir su vida por el buen camino. Santo y maravilloso Dios, digno de toda gloria y de toda honra. En esta mañana, Señor, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos a ti. Gracias te doy, amado Dios, por la oportunidad que me has dado el día de hoy de recibir tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú has sido bueno y porque tu misericordia es grande, Padre Santo. Gracias porque tu palabra me recuerda cuán necesario es ayunar, Padre bendito. Que debo de buscarte, Padre, en ayuno, en oración, con humillación, Padre, con mansedumbre, dispuestos, Padre Santo, a que tú hagas algo, Padre, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu favor, Padre bendito, pidiendo de tu misericordia y de tu gracia, Padre bendito, preparándonos para las amenazas que están por venir, preparándonos para esas luchas que están por venir, pidiendo tu respaldo en mi vida y en lo que tú has encomendado en mi ministerio, Padre Santo, pidiéndote, amado Dios, que simplemente tú me ayudes, Padre Santo, a practicar aquello que me puede hacer exitoso en esta vida espiritual, en este camino, Padre, en esta misión.
Padre, bendice este grupo de hermanos, Padre Santo. Aquellos que estamos ayunando el día de hoy, Padre. Señor, recibe nuestro ayuno como olor fragante delante de ti, Padre Santo. Como olor grato, Padre bendito. Una acción grata delante de tus ojos, Padre Santo. Para que estos ayunos rompen ligaduras, Padre bendito. Rompan cadenas, rompan yugos, Padre. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias te doy por este grupo de hermanos. Bendice sus vidas, sus hogares, sus familias, Padre Santo. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos a ti. Gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Y amén.